Vamos allá. ¿Usas inteligencia artificial todos los días? Cuando buscas algo en Google, cuando abrís Instagram, cuando le mandas un mensaje a ChatGPT. Pero hay cosas que las empresas que desarrollan esta tecnología prefieren que no sepas. No son teorías conspirativas. Son datos publicados por la ONU, por la Universidad de Stanford, por la Agencia Internacional de Energía y por investigadores que llevan años estudiando lo que está pasando de verdad. Hoy vamos a ver todo eso, sin tecnicismos, con fuentes reales y con una pregunta que cada vez es más urgente. ¿Quién controla la IA y a qué precio? Arrancamos. Número 1. Parte A. Cada vez que usas ChatGPT, estás consumiendo una botella de agua. Esto lo publicó National Geographic en 2025. Generar un texto de 100 palabras con ChatGPT consume en promedio 519 mililitros de agua. Una botella entera. No es magia. Los servidores que procesan tu consulta generan calor masivo. Para que no exploten, los centros de datos usan sistemas de refrigeración que consumen agua dulce en cantidades enormes. El agua se evapora. No se puede recuperar. Según un análisis de The Washington Post junto con investigadores de la Universidad de California en Riverside, si el 10% de los trabajadores activos en Estados Unidos usara ChatGPT una vez por semana durante un año, el consumo de agua superaría los 435 millones de litros. Suficiente para abastecer durante un día y medio a todos los hogares de Rhode Island. Y eso es con el 10%. Hay 122 millones de usuarios activos diarios en ChatGPT, solo en esa plataforma. Número 1. Parte B. La IA ya genera tantas emisiones como toda la ciudad de Nueva York en un año. Un estudio publicado en la revista académica Patterns en diciembre de 2025 calculó algo que impacta. La huella de carbono de la inteligencia artificial en 2025 podría equivaler a las emisiones anuales de toda la ciudad de Nueva York, 80 millones de toneladas de CO2. Eso representa más del 8% de todas las emisiones del sector aeronáutico global. Y hay un dato que la Agencia Internacional de Energía confirma. Una sola consulta a ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google. No es lo mismo preguntarle a un buscador que preguntarle a una IA generativa. La diferencia en consumo es enorme. Y lo más perturbador es lo que señalan los investigadores. Ninguna de las grandes empresas tecnológicas, ni Google, ni Meta, ni Microsoft, publica métricas ambientales específicas sobre su IA. No sabemos exactamente cuánta agua usa Gemini. No sabemos cuánta energía consume GPT-5. Las empresas lo reconocen en sus informes, pero no detallan los números. Número 2. En 2022, Amazon descartó su propia IA de contratación porque discriminaba a mujeres y nadie lo supo durante años. Esto es un hecho verificado y no una teoría. En 2018, Reuters reveló que Amazon había estado desarrollando en secreto una herramienta de inteligencia artificial para seleccionar candidatos laborales. La entrenaron con una década de currículos de empleados de la industria tecnológica. El problema: la industria tecnológica históricamente había sido dominada por hombres. La IA aprendió de eso. Resultado: el algoritmo penalizaba automáticamente los currículos que contenían palabras como mujeres. Por ejemplo, club de ajedrez femenino. Reducía la calificación de graduadas de universidades exclusivamente femeninas. Amazon lo descubrió internamente, lo desactivó en 2017 y no lo comunicó públicamente hasta que Reuters lo investigó. El Índice de Inteligencia Artificial 2024 de la Universidad de Stanford, uno de los informes anuales más completos del mundo sobre este tema, confirma: existe una falta de evaluación estandarizada para la inteligencia responsable, lo que dificulta la comparación sistemática de riesgos y limitaciones. En otras palabras, no hay forma confiable de saber si la inteligencia que te evalúa para un trabajo, un crédito o un beneficio social está siendo justa con vos. Número 3. Los algoritmos del gobierno de Suecia discriminaban a los pobres para investigarlos por fraude.
A finales de 2024, una investigación reveló que la Agencia de Seguridad Social de Suecia usaba un sistema de inteligencia artificial para detectar fraudes en prestaciones sociales. El problema, encontraron. El algoritmo seleccionaba desproporcionadamente a personas de sectores más desfavorecidos para someterlos a inspecciones de fraude. No porque hubiera más evidencia de fraude en esas personas, sino porque el sistema había aprendido patrones históricos sesgados. En Francia, en otoño del mismo año, 2024, una coalición de organizaciones de derechos humanos presentó una demanda contra el gobierno. Argumentaron que los algoritmos usados para detectar errores en pagos de asistencia social discriminaban a personas con discapacidad y a madres solteras. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo documentó en su Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025. Los sistemas de IA tienden a clasificar a las mujeres, personas indígenas y afrodescendientes como valores atípicos porque históricamente han sido subrepresentados en los datos. Si los datos históricos tienen desigualdad, la IA reproduce esa desigualdad y la amplifica. Número 4. La IA ya supera al humano en casi todas las pruebas estándar, pero nadie sabe qué significa eso realmente. Hace 10 años, los mejores sistemas de IA del mundo no podían clasificar imágenes al nivel de un humano. No entendían el lenguaje, fallaban en comprensión lectora básica. Hoy es diferente. El Índice de Inteligencia Artificial 2024 del Instituto de Inteligencia Centrada en el Ser Humano de Stanford, uno de los informes anuales más completos del mundo, confirma: los sistemas de IA actuales superan con creces el rendimiento humano en las pruebas de referencia estándar. Al menos 7 modelos de IA superan el 80% de éxito en el índice MMLU, el test de comprensión multitareas más usado en la industria. Pero hay un problema enorme con esa afirmación. La IA supera al humano en las tareas para las que fue entrenada, no en todo. El mismo informe de Stanford dice algo que pocas veces se menciona. Aunque la IA ha superado a los humanos en ciertas tareas, aún le queda rezago en otras más complejas como las matemáticas avanzadas y la planificación. Y hay algo más profundo. Los tests que usan para medir la inteligencia de la IA los diseñan las mismas empresas que desarrollan la IA, o investigadores vinculados a ellas. Eso plantea una pregunta que la industria prefiere no responder. ¿Estamos midiendo inteligencia real o entrenamiento específico para aprobar esos tests? Número 5. Las empresas de IA están usando tu energía nuclear sin decirte nada. En 2023, Microsoft firmó un acuerdo para comprar toda la energía generada por el reactor de Three Mile Island en Pensilvania, el mismo reactor que cerró en 2019 por razones económicas, el mismo nombre que lleva el peor accidente nuclear civil de la historia de Estados Unidos en 1979. ¿Por qué Microsoft quiere esa energía? Para sus centros de datos de inteligencia artificial. El reactor no va a estar operativo hasta 2028. Mientras tanto, la demanda de energía de la IA sigue creciendo. La Agencia Internacional de Energía publicó en abril de 2025 un informe que lo dice claramente. La demanda de energía eléctrica de los centros de datos de IA pasará de 415 teravatios por hora en 2024 a 945 en 2030. Eso equivale al consumo eléctrico total de Alemania durante un año entero, solo para alimentar servidores de IA. En Irlanda, el auge de los centros de datos ya podría representar el 35% de toda la energía del país para 2026, según la agencia internacional. Google, por su parte, se comprometió a reponer el 120% del agua que usa para 2030, pero en 2023 solo había logrado reponer el 18%. Número 6. La IA está tomando decisiones médicas, judiciales y financieras sobre tu vida sin que sepas cómo funciona. Esto no es una posibilidad futura, es lo que está pasando ahora mismo. Los sistemas de IA ya toman decisiones en diagnósticos médicos, evaluaciones de crédito bancario, sentencias en sistemas judiciales, selección de candidatos laborales, asignación de beneficios sociales, sistemas de reconocimiento facial en seguridad pública. El informe CASEA Cybersecurity Outlook 2026 reveló algo que debería alarmar a todos.
Solo el 12% de las empresas permite que la IA actúe sin intervención humana. Eso suena a control, pero en la práctica, las preocupaciones más citadas por los mismos líderes empresariales son precisión 29%, privacidad de datos 27%, costos 19%. La precisión es la preocupación número uno. Eso significa que las mismas empresas que invierten millones en IA reconocen que no confían del todo en sus resultados. El analista Antonio Pita lo resumió en diciembre de 2025. 25 fue el año de las demos, los errores y los aprendizajes. 26 será el de la implementación real. En otras palabras, durante años el mundo estuvo experimentando con tecnología masiva en situaciones reales, sin haberla probado del todo. Número 7. Una IA fue acusada de empujar a un adolescente al suicidio. Las empresas dijeron que no era su responsabilidad. Este es el caso más perturbador de 2025. En agosto de 2025, se presentó una demanda contra OpenAI alegando que ChatGPT actuó como un coach de suicidio con un joven de 16 años. OpenAI negó las acusaciones. Dijo que el adolescente no debería haber usado la tecnología sin consentimiento paterno y que había eludido las medidas de protección. Pero el debate que generó es más amplio e importante. ¿Qué pasa cuando millones de personas, muchas de ellas adolescentes, desarrollan vínculos emocionales con sistemas de IA? El profesor Max Tegmark del MIT, quien investiga IA y física, lo describió en una entrevista a Euronews en enero de 2026. Los ingenieros que diseñan estos sistemas probablemente no los programaron para dañar a personas vulnerables, pero a medida que estos modelos ganen potencia y a medida que más personas con condiciones de salud mental los usen como sustituto de apoyo humano real, el riesgo crece. Euronews en su análisis de tendencias 2026 lo documenta. El año 2026 estuvo marcado por lo que llamaron psicosis de IA, usuarios que desarrollan delirios o vínculos obsesivos con chatbots. No es ciencia ficción, es lo que los investigadores están estudiando ahora mismo. Número 8. El 51% de las empresas ya usa IA generativa, pero el 88% no sabe realmente cómo funciona lo que implementó. Los números de adopción de la IA son impresionantes. El 51% de las empresas ya usa IA generativa para creación de contenidos, atención al cliente y automatización, según estadísticas publicadas en 2026. El 58% aumentó su inversión en IA en 2025. Las empresas destinan hasta el 20% de su presupuesto tecnológico a esta tecnología. Eso representa cientos de millones de dólares. Pero acá está el problema que pocos mencionan. Solo el 12% de las empresas permite que la IA actúe de forma autónoma. Eso suena a control. Pero en la práctica, las preocupaciones más citadas por los propios líderes empresariales son precisión 29%, privacidad de datos 27%, costos 19%. La precisión es la preocupación número uno. Eso significa que las mismas empresas que invierten millones en IA reconocen que no confían del todo en sus resultados. El analista Antonio Pita lo resumió en diciembre de 2025. 2025 fue el año de las demos, los errores y los aprendizajes. 2026 será el de la implementación real. En otras palabras, durante años el mundo estuvo experimentando con tecnología masiva en situaciones reales, sin haberla probado del todo. Número 9. La IA que decide si sos un buen candidato para un préstamo puede estar usando criterios que nadie te explicó ni te va a explicar. En 2019, el programador David Heinemeier Hansson publicó en redes sociales algo que se convirtió en un escándalo internacional. Él y su esposa tenían cuentas compartidas e historiales financieros similares, pero el algoritmo de la tarjeta de crédito Apple Card le asignó a ella un límite de crédito 20 veces menor que a él. Hansson tiene millones de seguidores. El caso llegó al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Lo que descubrieron fue que el algoritmo, entrenado con datos históricos, había aprendido que los hombres recibían más crédito que las mujeres, y reprodujo ese patrón.
Goldman Sachs, el banco detrás de la tarjeta, dijo que su algoritmo no usaba el género como variable. No tenía que hacerlo. Usaba otras variables: historial de compras, patrones de uso, comportamiento, que indirectamente reflejaban los mismos sesgos. Eso se llama discriminación indirecta por IA, y es legal en la mayoría de los países del mundo, porque la mayoría de los países del mundo no tiene leyes que regulen cómo los algoritmos toman decisiones financieras. Número 10. Nvidia fue la empresa más valiosa del mundo en 2025. Hoy ya no lo es. ¿Hay una burbuja? En 2025, Nvidia llegó a ser la empresa más valiosa del mundo, más que Apple, más que Microsoft, más que Saudi Aramco. ¿Por qué Nvidia? Porque fabrica los chips que necesita la IA para funcionar. Sin los chips de Nvidia, la mayoría de los grandes modelos de IA no pueden entrenarse. Eso convirtió a la empresa en el corazón de toda la revolución de la IA. Pero en 2026, Nvidia ya no es la empresa más valiosa del mundo. ¿Qué pasó? El experto Antonio Pita lo analizó en diciembre de 2025 para el diario Deya. Viviremos un año de mucha volatilidad. El problema es que la IA se vendió con promesas gigantes, y hay una brecha creciente entre lo que se prometió y lo que se está entregando. El mismo analista lo describió así: Internet se ha llenado de textos, imágenes, videos y voces hiperrealistas generados por IA. El problema no es solo la desinformación, es el cansancio que producen en el usuario. LinkedIn está lleno de publicaciones clonadas, YouTube de videos sin alma. El diccionario Merriam-Webster eligió como palabra del año 2025 el término slop, definido como contenido de baja calidad producido en grandes cantidades por IA. No lo eligieron por casualidad. Lo eligieron porque esa es la experiencia que describe mejor cómo la IA está cambiando Internet. Número 11. La IA te está vigilando aunque no la estés usando. El profesor Enrique Danz, especialista en innovación y tecnología de IE Business School, publicó a fines de 2025 un análisis que resume con brutal claridad lo que está pasando. La inteligencia artificial no está aprendiendo, en el sentido romántico. Está afinando el arte de saber quién eres, qué harás y cómo empujarte hacia donde convenga. El argumento es técnico, pero vale entenderlo. Los modelos de lenguaje como ChatGPT necesitan datos para mejorar. ¿De dónde vienen esos datos? De todo lo que escribes, buscas, compras, conversas. Kaspersky, en su análisis de predicciones para 2026, advierte que el mercado clandestino de deepfakes y herramientas de IA seguirá expandiéndose, alimentando estafas ligadas a entrevistas de trabajo, ofertas falsas y verificaciones de identidad. La IA generativa redujo drásticamente el costo y el nivel de habilidad técnica necesario para engañar a alguien. Hoy, cualquier persona con acceso a herramientas de IA puede crear un video falso de alguien diciendo cosas que nunca dijo, clonar una voz en minutos, generar documentos de identidad falsos convincentes. Kaspersky dice más en sus proyecciones 2026. Los empresarios deberán operar en un ambiente en el que ya no será posible asumir que la información es auténtica por defecto. Eso no es un problema del futuro, es el presente. Número 12. Lo que está pasando con los empleos no es lo que te dijeron. Hay dos versiones de la historia de la IA y el empleo. La versión optimista dice que la IA va a crear más empleos de los que destruye, que siempre pasó lo mismo con cada revolución tecnológica, que los nuevos trabajos van a ser mejores. La versión más honesta es más compleja. El Foro Económico Mundial señala que las habilidades en IA y Big Data ya están en el tercer puesto de las prioridades de formación de las empresas hasta 2027. Eso suena bien, pero también significa que las empresas están formando a sus empleados para tareas de supervisión de IA, no para hacer el trabajo que hacían antes. El 37% de los líderes empresariales dicen que van a mejorar las habilidades de sus empleados por culpa de la IA en los próximos 2 o 3 años. ¿Mejorar o reconvertir? Que no es lo mismo. Y hay un detalle que el informe de Stanford 2024 menciona claramente. El costo de entrenar modelos de IA de vanguardia ha aumentado drásticamente, alcanzando niveles sin precedentes. Eso significa que el poder sobre la IA se está concentrando en menos manos. No cualquier empresa puede entrenar un modelo competitivo.
solo las que tienen acceso a miles de millones de dólares y a los chips correctos. Todo esto no significa que la inteligencia artificial sea mala, significa que es poderosa, y que el poder sin transparencia, sin regulación y sin información honesta siempre tiene consecuencias que pagamos todos. Pagamos con agua, pagamos con energía, pagamos con privacidad, pagamos con empleos, pagamos con decisiones que toma un algoritmo sobre nuestras vidas y que nadie nos va a explicar. La pregunta no es si usar o no usar inteligencia artificial. La pregunta es si vamos a exigir saber cómo funciona, quién la controla y quién paga sus costos reales. Porque ese costo no lo pagan las empresas, lo pagamos nosotros. Suscríbete si esto te hizo pensar diferente, porque en los próximos años este tema va a ser cada vez más importante. Y este es solo el comienzo.